Este SUV de la marca china GAC reúne los requisitos que varias personas buscan, y es que es un vehículo con buen espacio, con una apariencia espectacular y un rico equipamiento técnico. Pero no todos pueden pagar esos vehículos con esas características. Los fabricantes chinos, en particular la empresa GAC, acaba de resolver este problema. Y es que con el GAC GS8, un SUV muy atractivo en su conjunto. El GS8 de segunda generación se desarrolla sobre la base de la plataforma GPMA, una arquitectura que también goza de una variante híbrida. Algunas personas piensan que el diseño exterior del GAC GS8 se parece al SUV de lujo Cadillac, especialmente al XT4. Algunos todavía piensan que los vehículos chinos son los mismos de hace unos 10 años atrás. De hecho, muchos vehículos se fabrican en China, incluso marcas muy conocidas. Incluso tú puedes estar conduciendo en este momento un vehículo fabricado en China. Un punto a favor de las marcas chinas es que muchos de ellos no escatiman gastos, ni en el desarrollo de productos de alta calidad, y ciertamente no se quedan atrás en el frente de la electrificación, estándares de calidad y seguridad, y también en el desarrollo de sus sistemas motrices. Algo que juega a favor es esa decisión de hacer una asociación con Toyota para el mencionado SUV GS8, lo que es bastante acertada. Diseño es un cambio de imagen en comparación con la generación anterior. El GS8 está equipado con una parrilla grande, viene con una malla cromada como barras, formando una V. La parrilla se conecta a los faros Matrix LED con un diseño que se extiende por el parachoques delantero, inspirado en la propulsión de cohetes. Además, hay nuevas luces diurnas LED y un paragolpes delantero más deportivo. En la versión híbrida del GS8 tiene un diseño propio, evidente en la parrilla más grande, que se extiende hasta el final del paragolpes delantero. Esa rejilla viene con una malla que GAC describe como escamas de dragón. Incluso el diseño del casquillo de la luz antiniebla delantera de la versión híbrida es diferente al de la versión normal, y los tiradores de las puertas son retráctiles. El GAC GS8 tiene unas dimensiones declaradas de 4.980 milímetros de largo, una anchura de 1.950 milímetros, una altura de 1.780 milímetros y una distancia entre ejes de 2.920 milímetros. En comparación con la generación anterior, el coche es 145 milímetros más largo, 40 milímetros más ancho, 5 milímetros más bajo, y la distancia entre ejes ha aumentado 120 milímetros. Con un nuevo tamaño, GAC posiciona al GS8 como un SUV grande. No solo tiene una apariencia mucho más llamativa, sino que también lo hace un SUV con un diseño muy atractivo. En la versión de gama alta del GS8, está equipado con llantas de hasta 21 pulgadas de diámetro con un diseño complejo. Mientras tanto, las otras versiones usan ruedas con un diámetro de 19 pulgadas y 20 pulgadas. En la parte trasera el GAC GS8 viene con un gran grupo de luces traseras verticales y viene con una elegante forma de H. Lo siguiente es el diseño prolijo de la cajuela, los guardabarros lisos y dos tubos de escape grandes, junto con un alerón en la parte superior. El habitáculo, su diseño rosa en lo premium con un centro de mandos compuesto por dos enormes pantallas, una para el clúster de instrumentos de 12.3 pulgadas y otra para el sistema multimedia de 14.6 pulgadas, con soporte para actualizaciones remotas. Algunas de las versiones que se venden en países como Panamá, Perú, Bolivia y Chile, la versión básica, el clúster de instrumentos es de 7 pulgadas. Algunos de los elementos opcionales incluyen configuraciones múltiples para los asientos, además de un sistema de sonido Alpine con 10 altavoces, entre otras cosas. Las versiones básicas solo traen 8 altavoces. Hay mucho cuero acolchado con costuras blanco alrededor de la cabina y las puertas, bastante espacio de almacenamiento disponible para guardar objetos. El interior también se puede tener con varios acabados en diferentes colores, como el color gris y negro, que lo hace ver más elegante y más oscuro, acentuado por un borde verde. La segunda generación del GS8 tiene una disposición de dos versiones de 6 y 7 asientos. Los asientos de la segunda fila son amplios y lujosos y muy cómodos. Los dos asientos en la tercera fila se pueden acomodar dos adultos para trayectos cortos, porque para
Viajes largos, se van a sentir algo incómodo. El portaequipaje, incluso con la tercera fila levantada, todavía hay bastante espacio para almacenar equipaje. El nuevo GS8 está propulsado por un motor de gasolina 2.0 turboalimentado. La potencia del motor es de 252 caballos de fuerza, se ganan unos caballos extras respecto a la versión anterior. El par máximo es de 400 Newton de torque. Aquí, también se gana un extra de par. El motor está acoplado a una caja de cambios automática iSyn de 8 velocidades. Las versiones base tienen tracción delantera y las versiones superiores, todas incluyen tracción en las 4 ruedas. La tecnología híbrida de Toyota está disponible en el GS8. Se trata de la cuarta generación del sistema de potencia de Toyota Hybrid System. Tal vez recuerde que en algún momento del año pasado, Toyota confirmó que proporcionará a GAC su tecnología híbrida. La versión híbrida monta un bloque de 2.0 litros turboalimentado con una potencia de 187 caballos de fuerza y un par máximo de 320 Newton de torque, que en las versiones superiores puede asociarse al sistema de tracción integral E4. Este sistema añade un motor eléctrico dedicado en el eje trasero, que se activa en situaciones de alta exigencia. Equipamiento de seguridad es en papel uno de los más completos de la industria. De serie puede venir con un total de 10 bolsas de aire, y las versiones superiores incluyen 12 bolsas de aire. También incluye control de estabilidad, asistente de ascenso y descenso de pendientes, monitor de presión de llantas y temperatura, anclajes ISOFIX y sensores de estacionamiento. En particular, este modelo de SUV grande también tiene un sistema de cámara de 540 grados. Que te permite visualizar los diferentes puntos a través de las diferentes cámaras. Finalmente, hay equipos de seguridad como un sistema de asistencia de estacionamiento remoto y un sistema de piloto automático de nivel 2. Por último, puede llevar un avanzado paquete de ayudas a la conducción con hasta 27 características de seguridad disponibles. El nuevo GAC GS8 ya se puede ordenar en varios países latinoamericanos. Su precio arranca en $39.950. Un rango de precios bastante amplio y justo para un auto del tamaño y tipo del GS8.